Saludos futuros ingenieros, una vez más el ingeniero Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. En caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Muy bien, comencemos. El problema dice: la armadura espacial se sostiene mediante una rótula esférica en D y eslabones cortos en C y en E. Fíjense que nos dice que en este punto D hay un soporte tipo rótula esférica y que en el punto C tengo dos eslabones cortos y en el punto E tengo un eslabón corto. Estos son los apoyos de toda la armadura espacial. Determine la fuerza en cada elemento e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Cada uno de los elementos que ustedes pueden ver aquí en la armadura está soportando una fuerza. Y esta fuerza puede estar en tensión o en compresión. Es lo que me pide calcular el problema. La fuerza en cada uno y determinar si es fuerza de tensión o fuerza de compresión. Considere que la fuerza 1 es igual a 200I más 300J menos 500K libras. Y la fuerza 2 es igual a 400J libras. Lo que nos da es la fuerza 1 y la fuerza 2 en forma de vector. Muy bien, vamos a comenzar a resolver este problema. Como todo problema, vamos a iniciarlo con lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir lo siguiente. Primero, tiene que ir el plano cartesiano. Eje X, eje Y, eje Z. Después tenemos que hacer un contorno de todos los elementos, que en este caso son las líneas de color verde. Luego tenemos que dibujar las reacciones que ocasionan los apoyos. Por ejemplo, en el punto D, ¿qué teníamos? Teníamos una rótula esférica. Entonces, si nosotros quitamos la rótula esférica, nos generan tres reacciones, que son una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z, que sería de X, de Y y de Z. Ingeniero, ¿por qué de X a la izquierda? ¿Por qué de Y a la derecha? ¿Y por qué de Z hacia arriba? Porque como estas reacciones yo no sé cuál es su valor ni tampoco cuál es su sentido, solo sé que son fuerzas en X, en Y y en Z, pues yo voy a suponer que son positivas las tres fuerzas. Listo. En el punto C, ¿qué teníamos? Teníamos dos eslabones cortos. Entonces, cuando quitamos los eslabones, en donde estaban los eslabones dibujamos una fuerza. En el caso del punto C, tenía un eslabón paralelo al eje Z, por eso tengo mi fuerza C en Z, y tenía otro eslabón paralelo al eje Y, por eso tengo mi fuerza C en Y. Y asimismo, en Z hacia arriba, porque supongo que es positivo en Z, en C y a la derecha, porque supongo que es positivo en Y. En el punto E que tengo el soporte, tengo también un eslabón corto paralelo al eje Y. Entonces quito el eslabón, en donde estaba el eslabón dibujo una fuerza en el eje Y como estoy suponiendo que es positiva, la dibujo hacia la derecha. Estas líneas que ven abajito, estas flechitas de color negro que ven en la parte de abajo, tienen su significado en un cálculo más adelante. Perfecto, ¿qué más debo dibujar? Debo dibujar las fuerzas. En sí no debo colocar el valor de las fuerzas. Lo que a mí me interesa es tener aquí gráficamente las componentes. Por ejemplo, la fuerza 1, yo sé que la fuerza 1 en X es 200I, o sea, positivo en X, 300J, positivo en Y, por eso va a la derecha, y menos 500K, negativo en Z. Entonces, lo que me interesa a mí son las componentes de la fuerza 1. Y en cambio de la fuerza 2, pues como solo es 400J, solo tiene una componente en Y. Perfecto. También en este capítulo necesitamos la posición de cada uno de los puntos, de la posición del punto A, del punto B, del punto C, del punto D, de todos los puntos, ¿ya? De tal forma que nos queda así. Esta sería la posición del punto A, del punto B, del punto C, del punto D, del punto E, del punto F. Muy bien, para poder encontrar la fuerza en cada uno de estos elementos, nuestro primer paso es encontrar las reacciones en los apoyos. Así que vamos con lo que es el desarrollo y vamos a hacer el cálculo de las reacciones. Para nosotros poder encontrar las reacciones, siempre vamos a tener que aplicar como estamos en tres dimensiones,
tenemos que aplicar 6 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Y luego de esto, que tenemos sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y y sumatoria de momentos en Z. Eso vamos a aplicar. Vamos con la primera. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Si se fijan, ¿qué fuerzas tengo en X? De X positivo, porque lo dibujé originalmente a la izquierda, y la fuerza 1 en X positivo. Recuerden que de X era una suposición, pero F1 en X no, esa sí sé que es positiva, que con un valor de 200 libras. Como solo tengo esas dos fuerzas en X y eso está en equilibrio, esto es igual a 0. Fíjense qué pasó después de despejar. 200 que estaba sumando pasó a restar. Cuando una variable nos sale negativo, ¿qué significa? Que la suposición fue incorrecta. ¿Dónde dibujé de X originalmente? Hacia la izquierda. Pero como salió negativo, ¿qué significa? Que va en sentido opuesto. En este caso, hacia la derecha. Es por eso que dibujé esta flechita negra ahí. Porque después del cálculo me doy cuenta que me equivoqué. Así que corrijo en el diagrama de cuerpo libre y también en el cálculo. Ya coloco de X con valor positivo, pero coloco la flechita indicando que se va hacia la derecha. Listo, vamos con la segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Solo tengo CY, DY, EY, la fuerza 1 en Y y la fuerza 2 en Y. Entonces aquí tengo CY más DY más EY más 300 libras, que es la fuerza 1 en Y, más 400 libras, que es la fuerza 2 en Y. Y esto es igual a 0. Si se dan cuenta, solo podía sumar 300 más 400, 700 positivo. Si lo paso al otro lado, pasa como 700 negativo y no puedo despejar más. Entonces, si yo no puedo despejar ahí, voy con la siguiente ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Z. ¿Qué fuerzas teníamos en Z? C en Z, D en Z y la fuerza 1 en Z. No tengo más fuerzas en el eje Z. Por lo tanto, solo me quedaría C en Z positivo más D en Z positivo y la fuerza 1 en Z, que era 500, negativo porque iba hacia abajo, menos 500 libras es igual a 0. En este caso, como 500 estaba restando, pasa al otro lado a sumar. No puedo despejar ninguna variable, voy con mi cuarta ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos con respecto al eje X. Entonces, ¿cómo se hace esta sumatoria de momentos con respecto al eje X? Fíjense. Antes de hacer cualquier sumatoria, yo tengo que primero eliminar las fuerzas que no generen momento con respecto al eje X, que esto ya lo vimos en el capítulo 4. A ver, primero, ¿qué fuerzas se eliminan? Se eliminan todas las fuerzas que choquen al eje X. Se elimina EY, DZ, CZ, fuerza 2 en Y, fuerza 1 en Y. ¿Qué más se elimina después de esto? Después se eliminan todas las fuerzas que sean X. Fuerza 1 en X se elimina. Fuerza D en X se elimina. ¿Qué me quedó? DY, CY y la fuerza 1 en Z. Entonces, como es momento en X, multiplico. DY, fuerza en Y, por 3 pies, que es la distancia en Z. Luego, C en Y, que es una fuerza en Y, por la distancia en Z, que en este caso sería 3 pies también. Por eso aquí está DY por 3 pies. ¿Qué más tengo? Como esta es una fuerza, la fuerza 1 en Z, como es en Z, multiplico por la distancia en Y, que sería fuerza 1 en Z por 4 pies. Esto es para encontrar el momento. Ahora, ingeniero, ¿por qué negativo? Porque esto es la regla, aquí se aplica la regla de la mano derecha. Y según la regla de la mano derecha, DY, CY y la fuerza 1 en Z están haciendo un giro negativo. Por eso todas son menos, menos, menos. Listo. Para simplificar el cálculo, si se dan cuenta, aquí estaba multiplicándose por 3 y acá también por 3. En el caso que 2 o más términos estén siendo multiplicados por el mismo número, se aconseja dividir todo para ese número para poder simplificar. Entonces, como aquí estaba por 3 pies y acá por 3 pies, todo dividí por 3 pies, de tal forma que aquí se simplificó. Acá resolví 500 por 4 sobre 3, nos da un valor negativo y lo despejo al otro lado, va a ser positivo. 0 dividido para cualquier número siempre va a ser 0. Entonces, acá quedaría el número que lo pasó como positivo, que nos dio como resultado 666.6667 libras.
Igual no puedo resolver porque hay dos variables. Perfecto, no pasa nada. Vamos con la siguiente ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos con respecto al eje Y. El concepto es el mismo. Primero elimino las fuerzas que estén chocando al eje Y. En este caso, la fuerza 1 en X, la fuerza 1 en Z, la fuerza 1 en Y. La fuerza EY, la fuerza de Z. La fuerza, ¿qué otra fuerza está chocando al eje Y? Listo. Ninguna otra fuerza está chocando al eje Y. Perfecto. Ahora vamos a eliminar todas las fuerzas que sean Y. Fuerza 2Y se elimina. Fuerza D en Y se elimina. Fuerza C en Y se elimina. ¿Qué me quedó nomás? Dx, C en Z. Y nada más. Entonces por eso tengo dx, que en este caso sabemos que era 200 libras. Por fuerza en X por la distancia en Z. Por eso es 200 libras por 3. ¿Qué otro tenemos? C en Z. Fuerza en Z sería por la distancia en X. C en Z por 3 pies. Para dx, según la regla de la mano derecha, el giro que produce es negativo. Pero para C en Z, según la regla de la mano derecha, el giro es positivo. Pues está menos y eso está más. Como vamos a multiplicar por 3, el mismo concepto. Divido toda la ecuación para 3, de tal forma que se simplifica. Y aquí puedo despejar C en Z. C en Z, ¿cuánto salió? Nos sale un valor de 200 libras. Y ya tengo ese valor. Y este valor de aquí lo puedo reemplazar acá para encontrar D en Z. Perfecto, entonces continuemos. Y aquí, entonces reemplazamos. CZ más DZ igual a 500 libras. ¿Cuánto vale C en Z? 200 libras positivo. Despejo, 200 que está sumando pasa a restar. 500 menos 200 da 300. Ya tengo D en Z. Fíjense, ya no puedo encontrar más por lo pronto, así que voy a aplicar la última ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos en Z. Ingeniero, ¿cómo saco estos valores? Vamos acá. Sumatoria de momentos en Z. Así mismo. Primero eliminamos todas las fuerzas que choquen al eje Z. DY se elimina, DX se elimina, DZ se elimina, EY se elimina, fuerza 1 en Y se elimina. Listo. Una vez que eliminamos todas las fuerzas que chocan al eje Z, ahora vamos a eliminar todas las fuerzas que actúen en el eje Z. C en Z se elimina. Fuerza 1 en Z se elimina. Listo, ¿qué nos quedó? Nos quedó CY, fuerza 2 en Y y fuerza 1 en X. Entonces sería, fíjense, si es sumatoria de momentos en Z, sería CY, que es una fuerza en Y, por 3 pies, que es una fuerza en X. Es una distancia en X, perdón. Y aquí tenemos CY por 3 pies. Por la regla de la mano derecha, este giro en la fuerza CY produce un giro alrededor del eje Z negativo. La fuerza 2 en Y, es una fuerza en Y, multiplico por la distancia en X, que en este caso es 3 pies también. Sería fuerza 2 en Y por 3 pies. ¿Y qué valor tiene la fuerza 2 en Y? Tiene un valor de 400 libras, por eso es 400 libras por 3 pies. Y según la regla de la mano derecha, este giro que produce alrededor del eje Z es negativo. ¿Qué más tenemos? Fuerza 1 en X por, si es una fuerza en X, debo multiplicar por la distancia en Y, cuando estoy calculando el momento con respecto a Z. Sería, fuerza 1 en X tiene un valor de 200 por 4. Y negativo porque la regla de la mano derecha, la fuerza 1 en X produce un giro negativo alrededor del eje Z. Listo, y esto es igual a 0. Asimismo, como se multiplicaba por 3, se multiplicaba por 3 para simplificar. Toda la ecuación divido para 3. Me queda este valor de acá. Acá sumo 400 y 266, puedo sumar.
y lo despejo. Como aquí estaba, este resultado queda negativo, pasa al otro lado como positivo. Pero recuerden que CY no puede quedar negativo. En el caso que quede negativo, multiplico por menos 1 al lado izquierdo y al lado derecho, y ya tengo que CY tiene un valor de menos 666.6667 libras. Ojo, nos dio negativo, que significa que CY nos hemos equivocado en la suposición de signos. Entonces, déjenme quitar estas líneas de una vez. Fíjense, ¿dónde está CY? Acá. Por eso está esa flechita negra, porque después del cálculo nos dimos cuenta que CY dibuja a la derecha, pero no va a la derecha, realmente va hacia la izquierda porque nos salió negativo. En el diagrama de cuerpo libre tiene que estar esa flechita indicando que después del cálculo realmente va hacia la izquierda. Y también acá en el cálculo ya le pongo que CY es igual a, le quito el signo, lo dejo como positivo y tendría un valor de 666.6667 libras hacia la izquierda. Con este valor de CY, yo puedo reemplazarlo acá, fíjense, para poder encontrar DY. Entonces reemplazo. ¿Cómo quedaría? Tendría menos CY menos DY igual a 666.6667 libras. CY reemplazo con el propio signo que nos salió. Si nos salió negativo, acá también lo pongo como negativo. Entonces, lo reemplacé como negativo. Aquí multiplico los signos. Menos por menos, me da más. Y fíjense que en una ecuación, si yo tengo un número con el mismo signo al lado izquierdo y al lado derecho, pues estos se eliminan, dándonos como resultado que DY es igual a 0. Fíjense, ya tenemos DY. Si tenemos CY y tenemos DY, tenemos una ecuación por acá. Tenemos CY, tenemos DY, podemos calcular EY. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces tenemos CY más DY más EY es igual a menos 700 libras. Recuerden que DY es 0, por lo tanto solo reemplazamos el valor de CY que nos dio negativo. Aquí también lo reemplazamos como negativo, más EY igual a menos 700 libras. Esto está restando, paso a sumar, restamos y EY nos dio negativo. ¿Qué significa? Que va en sentido opuesto. Voy donde EY, ¿dónde está EY? Acá está. ¿Qué pasó aquí? Dibujé a la derecha. Como dio negativo, ¿qué significa? Mira, te equivocaste. Realmente va hacia la izquierda. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, coloco una flechita debajo indicando que realmente va hacia la izquierda. Y acá en el cálculo le coloco como positivo y también colocando la flecha en la dirección correcta, en este caso hacia la izquierda. Y listo, con esto ya tengo las reacciones en los apoyos de X, de Y, de Z, CY, CZ y EY. Con esto yo ya puedo comenzar a encontrar la fuerza en los elementos, en los miembros mejor dicho. Ahora, siguiente paso, vamos a identificar los miembros de fuerza 0, ¿ya? Entonces, esta parte sí es un poquito complicada, ¿sí? Pero bueno, primero tenemos que escoger un nodo en donde no exista ninguna fuerza externa. Vamos a ver. Nodo A no me sirve porque tengo la fuerza 1. Nodo B no me sirve porque actúa la fuerza 2. Nodo C no me sirve porque tengo eslabones cortos. Nodo D no me sirve porque tengo una rótula esférica. Nodo E no me sirve porque tengo un eslabón corto. Nodo F. Este nodo F no hay ninguna fuerza externa. Aquí puedo hacer un análisis. Entonces, el análisis es el siguiente. En el nodo F, yo dibujo todos los miembros que están en ese punto. Entonces, tenemos BF, que estaba por acá, EF, que estaba por acá, TF, que estaba por acá, y CF, que estaba por acá. Esos son los 4 elementos que estaban en el punto F. Ahora, hay que hacer el siguiente análisis, ¿sí? Aquí en este nodo solo quiero ver si es que hay miembros de fuerza 0, porque yo no sé si hay miembros de fuerza 0. Y para ello, yo tengo que saber cada uno de estos elementos si tienen fuerza en X, en Y y en Z. Ingeniero, ¿y cómo hago eso? Aquí sí necesito los puntos. Sí, por ejemplo, si yo quiero saber BF,
¿En dónde nomás tiene coordenadas? Pues muy simple. Primero, relaciono los dos puntos. Relaciono B y F. Listo. Entonces, ahora voy a eliminar las componentes que son iguales. Menos 3i, menos 3i. 0k, 0k. ¿Dónde no es igual? Solo en j. ¿Qué significa? Si no se eliminó una componente, significa que esa fuerza solo actúa en ese eje. Como en este caso no se eliminó j, que representa el eje y, significa que la fuerza F solo tiene una fuerza en y, que es justamente aquí, por eso puse F. La BF solo actúa en y. Si aplican este mismo método para todos los puntos, ¿sí? Para EF va a pasar lo mismo. Se va a eliminar, por ejemplo, aquí me doy cuenta que solo hay componente en X, significa que se elimina Y y Z. En DF, fíjense que en DF tengo dos componentes, tengo en X y tengo en Z. Significa que solo se eliminó, si hago esta comparación de dos puntos, solo se eliminó en Y. Y en CFZ, que es justo la que está, la última que hice acá, fíjense, comparo el punto C con el punto F. Elimino los que son iguales, menos 3i, se elimina. 0j, 0j, se elimina. ¿Dónde es diferente? En K. Como en K es diferente, ¿qué significa? Que la fuerza CF solo actúa en Z. Y tengo que identificar cuál está solita, o sea, en qué eje solo hay una sola fuerza. Por ejemplo, fíjense, en X tengo una fuerza, tengo dos fuerzas. Como hay más de una, no puedo decir que es cero. En Z pasa lo mismo. Tengo una y tengo otra fuerza en Z. Tengo dos fuerzas en Z, así que no puedo suponer que es cero. Pero ¿qué pasa en Y? En Y solo tengo una fuerza en Y, que es BF. Así que si solo tengo una fuerza, ya sea en X, en Y o en Z, automáticamente ese elemento es un miembro de fuerza cero. Es por eso que BF es igual a 0, sin hacer ningún cálculo. Perfecto, ahora sí vamos a aplicar lo que es el método de nodos. Y bueno, tenemos que escoger un nodo, ¿sí? En donde el máximo existan 3 incógnitas. Quiere decir 3 valores que yo no conozca. Así que este centrito, este punto de aquí, el centro del plano cartesiano, sería el punto B. ¿Por qué escogí el punto B? Por el siguiente motivo. Yo tengo que escoger siempre un punto en donde exista máximo 3 incógnitas. En este caso, el único punto que cumple, bueno, tiene que haber máximo 3 incógnitas y al menos una fuerza externa. Porque el punto B y el punto F, el punto B y el punto F hay máximo 3 incógnitas. Un pequeño detalle más. Yo tengo la costumbre de que en mi diagrama de cuerpo libre, yo siempre coloco una línea en los elementos donde yo ya encontré la fuerza. Yo ya sé la fuerza aquí en BF, así que le pongo una línea para indicarme que yo ya sé la fuerza ahí, que me faltan el resto de elementos. Entonces, bajo esta condición, en B solo tendría 3 incógnitas: CB, EB y AB. Porque en A tendría 4 incógnitas. En C, 4 incógnitas, en D, 4 incógnitas y en F también tengo 3 incógnitas. Sería 1, 2, 3, porque la de BF ya conozco la fuerza. Pero la teoría me dice que debo escoger un punto donde existan máximo 3 incógnitas y al menos una fuerza conocida, una fuerza externa. Entonces, la fuerza 2, B sería el punto B, porque conozco la fuerza 2 en Y, que es negativo. Perfecto, entonces aquí dibujé todos los elementos. En este caso la fuerza 2 en Y, yo sé que realmente va a la izquierda, pero en el caso de AB solo dibujé una línea, BE dibujé una línea y BC dibujé una línea. Pero yo no sé si estos elementos están a tensión o a compresión, así que yo estoy suponiendo que están a tensión. Por eso la flechita que se aleja, porque yo originalmente estoy diciendo que todos los 3 miembros están a tensión. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo yo sé si esto es cierto o falso? En el cálculo. Si me sale positivo, es que sí están a tensión. Y si me sale negativo, es que están hacia el otro lado, a compresión. Perfecto. Entonces,
para hacer el método de nodos, yo tengo que aplicar la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces, para yo poder aplicar esto, todas las fuerzas tienen que estar en forma de vector. Así que, vamos. Aquí tengo la fuerza 2. ¿Sí? En forma de vector sería 0i más 400j más 0k libras. Esta es súper sencilla porque ya nos dio el problema. Ahora vamos a expresar cada fuerza en forma de vector. Y el concepto es prácticamente el mismo, ¿sí? Solo que el anterior, solo que ahora, aparte de ver dónde están las componentes, tenemos que calcular. Vamos, por ejemplo, en orden alfabético. Vamos con la fuerza AB. Yo quiero encontrar AB en forma de vector. Para ello, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a comparar los puntos A y B. Comparo los puntos A y B. Elimino las componentes que sean iguales. 4J, 4J, 0K, 0K. Si se dieron cuenta, ¿cuál no se eliminó? Solo I. Cuando solo me queda una componente, es súper fácil saber cómo queda en forma de vector. Fíjense, en AB, como se eliminó J y se eliminó K, significa que es 0J y 0K. Y AB solo actúa en I. Fíjense, no tengo que hacer ningún cálculo cuando yo elimino, cuando se eliminan dos componentes. Cuando se eliminan dos componentes solo queda uno, entonces directamente la fuerza AB va a actuar en esa componente. Y aquí el signo sí depende de cómo esté la flecha. Como es una componente en X, recuerda, si va a la izquierda es positivo, si va a la derecha negativo. ¿Por qué le puse positivo acá? Porque aquí estaba hacia la izquierda. Listo. Tenemos que hacer lo mismo para BE y para BC. En cambio, en el caso de BE, ¿sí? Si yo hago este mismo análisis, voy a hacerlo de otro color para que no se confundan. Fíjense, si yo hago el mismo análisis, pero entre B y E, entre B y E, elimino las componentes que son iguales. Solo se eliminaría 0K y 0K. No se eliminan más, porque ni I ni J son iguales. Cuando solo se elimina una componente, ahí el cálculo, bueno, el proceso es diferente, porque si me quedan dos componentes, es porque hay que dibujar un triángulo. ¿Y de dónde sale ese triángulo, ingeniero? Que es entre B y E. Porque como se eliminó K, por eso la fuerza en K yo sé que va a ser 0. Pero en I y en J debe tener un valor. Entonces, entre B y E siempre hay un triángulo, que justamente vamos acá. Y aquí está. Entre E y B, este es el triángulo que tomé. Y ese triángulo, pues, necesito las medidas. Entonces, de B se dirige hacia E, porque recuerden que estamos analizando el nodo B, y recuerden que desde el nodo B se está alejando la fuerza porque yo estoy suponiendo que está tensión. Aquí coloco las distancias, esta distancia 3, esta distancia 4. Ahora, esta componente sería en X, que como va a la izquierda es positivo. Esta componente sería la componente en Y, que como va a la izquierda sería negativo. Luego necesito la hipotenusa con las distancias. Si aquí es 3 y aquí es 4, la hipotenusa, porque recuerden que esto siempre va a ser un triángulo rectángulo, se calcula sacando la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que esto nos da 5. Y con este triángulo yo ya tengo cómo sacar las componentes. En X, que va a ser positivo, y aquí formo una fracción entre el cateto sobre la hipotenusa, que sería 3 sobre 5, y agrego BEI. En Y, como es negativo, menos, formo la fracción 4 sobre 5, 4 quintos, BEJ. Y listo. Ahora hago lo mismo para BC. Y fíjense, justo acá está BC ya. En BC comparo los dos puntos y cuál nomás se elimina o cuáles son iguales. Solo la componente en X. Por lo tanto me queda en J y K. Como quedan dos libres, que significa que debo formar un triángulo entre el punto B y el punto C. Y el triángulo me queda así.
Acá tenemos el punto B. ¿Sí? Acá tenemos el punto B que se dirige hacia C. Por lo tanto, como se eliminó X, solo tengo componente en Y y en Z. En B, esta sería la componente en Y que va a la izquierda, entonces sería negativo. Esta es la componente que va en Z, como va hacia arriba, sería positivo. Eso con respecto a los signos. Las distancias. Esta distancia tiene un valor de 4, la de acá tiene un valor de 3. Calculo la hipotenusa, que en este caso es 5. Y ya tengo el triángulo. Coloco las componentes. BC es igual a, en X, como se eliminó, en los dos puntos se eliminó X, sería 0i. En J, menos, formo la fracción entre el cateto y la hipotenusa, 4/5, y agrego la fuerza BC. En Z lo mismo, es más, formo la fracción entre el cateto y la hipotenusa, 3/5 BCK. Listo, recién en este punto ya tengo las tres fuerzas en forma de vector. Perdón, las cuatro fuerzas en forma de vector. BE, AB, 1, 2, sí. Ahora sí, con esto yo ya puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio, porque en el método de nodos siempre voy a aplicar tres ecuaciones de equilibrio. La primera, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Aquí es, bueno, aquí es 0, no lo escribo. AB positivo, 3/5 BE. Recordemos que 3/5 es lo mismo que decir 0.6 BE. Y aquí es 0. Y esto es igual a 0. Perfecto, como hay dos incógnitas no puedo despejar. Voy a aplicar la segunda, que es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tengo en Y? 400 positivo, 0, menos 4/5 BE. Recuerden que 4/5 es lo mismo que decir 0.8, por eso acá coloqué 0.8 BE. ¿Qué más tengo? Y menos 4/5 BC. Perfecto. Como aquí se multiplicaba por 0,8 y aquí se multiplicaba por 0,8, para simplificar el cálculo, todo divido para 0,8 y me queda de la siguiente forma. 400 para 0.8 nos da 500, positivo, como lo pasa al otro lado queda negativo. Listo. Como hay dos variables, no puedo despejar, vamos con la tercera y última ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Z. En Z, ¿qué tengo? Aquí tengo 0, 0, 0 y 3/5 BC, que es lo mismo que decir 0.6 BC igual a 0. Como solo tengo una fuerza, no tengo más, y eso está igualado a 0, por lo tanto BC es igual a 0. BC, reemplazo el valor acá, ¿y qué tendría? Menos BE menos BC igual a menos 500 libras. Como BC es 0, solo va a quedar menos BE igual a menos 500 libras. Recuerden que BE no puede quedar negativo. En el caso que quede negativo, multiplico por menos 1 al lado izquierdo y por menos 1 al lado derecho. Y con esto yo sé que BE es igual a 500 libras. Y como salió positivo, ¿qué significa? Que está a tensión. Y con este valor de BE yo puedo reemplazar acá para encontrar el valor de AB. Entonces, ¿cómo va a quedar? AB más 0.6 BE igual a 0. Reemplazo el valor de BE, 500 libras, multiplico, da 300 positivo, paso al otro lado como negativo. Como salió negativo AB, ¿qué significa? Significa que AB tiene un valor de 300 libras a compresión. Y fíjense, encontré la fuerza en los tres miembros, AB, BE y BC. Listo. Entonces voy a mi diagrama. Ya tengo la fuerza en BF, en BC, en BE y en AB. Ahora tengo que escoger un punto en donde existan máximo tres incógnitas. Puede ser el punto C, ¿sí? Puede ser el punto A, el punto D aún no, y el punto E también. También puede ser el punto D. Muy bien, ingeniero, ¿cuál punto va a escoger usted? Yo la verdad cualquiera de esos tres. Voy a ir por orden alfabético. Voy con el punto C. No habría ningún problema. Así que vamos con el punto C. El mismo proceso. En el nodo C, ¿qué tengo?
Tenía CZ hacia arriba y CY, que después del cálculo que sabíamos va hacia la izquierda. ¿Y qué más tengo? Tengo los 3 elementos. Bueno, realmente ¿cuántos tenía? Tenía 4. ¿Sí? Tenía CD, o mejor dicho, tengo CD, CF, CA y CB. Ingeniero, ¿y por qué no dibujó CB? Porque, ¿cuánto nos dio CB o BC? Porque nos dio 0. Por eso no lo dibujé. Y solo tendría CD que no conozco, CF que no conozco y AC que no conozco. Como no conozco, yo por eso dibujo que está en atención, porque es una suposición. Sea cierto o sea falso, vamos a verlo. Perfecto. Con esto, entonces, asimismo, que necesito primero todo en forma de vector. Entonces las fuerzas que están en el punto C, que tenía 0i menos CY y CZ positivo. Aquí está la primera fuerza. Para los otros, así debo analizar la posición de los puntos. Entonces, ¿qué tengo? Vamos en orden alfabético. Por ejemplo, yo creo que iniciaría con AC. ¿Sí? Justamente con AC. En este caso, elimino las componentes que sean iguales. Pero fíjense que aquí vamos a tener diferentes casos. Cuando una componente sea igual, cuando dos componentes sean iguales o cuando ninguna componente sea igual. En este caso, ninguna componente es igual y por lo tanto no puedo eliminar nada. Cuando las 3 componentes son diferentes, aquí el cálculo es un poquito más largo. Lo vimos en el capítulo 2, así que vamos a verlo en resumen. Ya, primero vamos... Bueno, aquí comencé con CD, la verdad. Muy bien, con CD, súper sencillo. CD, elimino las que son iguales. 0J, 0J, 3K, 3K. ¿Qué queda? Solo queda en X. Entonces sería CD igual a CDI. En J se eliminó 0J, en K se eliminó 0K. Solo que este signo tengo que ver si es positivo o negativo, dependiendo en el eje que actúa. Como actúa en X si va a la derecha es negativo, si va a la izquierda es positivo. Como aquí dibujé a la izquierda, por eso que dejé CDI, CD como positivo. Listo, vamos. Luego hicimos lo mismo con CF. Ahora tengo CF. Se eliminan las que son iguales. Menos 3i, menos 3i. 0J, 0J. En K no se eliminó. Es por eso que CF directamente lo escribo en K. Y en I sería 0i más 0J y en K positivo o negativo. CFK. Aquí negativo porque CF ¿dónde lo dibujé? Acá hacia abajo. En Z como está yendo hacia abajo, por eso aquí va como negativo. Listo. En el caso de AB, como les dije, como ninguna componente es igual, no se elimina nada, el cálculo es más complicado que incluso el triángulo, que es así. Cuando ninguna componente es igual, pues en este caso sería que AC en forma de vector va a ser igual a la magnitud de AC por el vector posición. Recuerden que esta fuerza está iniciando en C y termina en A, entonces necesito el vector posición CA dividido para la magnitud del vector posición CA. ¿Cómo se encontrará el vector posición? Es una resta entre el punto final y el punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial? El punto C, porque recuerden que AC está aquí. Recuerden que este es el punto C y como yo estoy suponiendo que se va a tensión, significa que el punto C es el punto inicial y el punto A es el punto final. Entonces tengo que restar A menos C y comienzo a restar. A menos C. 0 menos menos 3 más 3. 4 menos 0, 4 positivo. 0 menos 3, 3 negativo. De ahí salió ese vector de la resta entre A menos C. Restamos I, J y K. Y la magnitud no es más que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Abajo no importa si acá arriba es positivo o negativo, abajo lo coloco como positivo. Esto se debe a que como está elevado al cuadrado, pues no va a cambiar el signo. Perfecto. Aquí arriba y abajo quedan pies con pies se eliminan. Ahora, ¿qué hago? Divido el 3 para este valor. Y sería positivo
Al hacer esta división nos da 0.5145 y agrego AC y lo mismo ahora 4 divido para todo esto. En este caso, como el 4 es positivo, queda más 0.6860 AC y esto en J. Lo mismo hago acá, este 3 negativo, por eso es menos, divido para todo el denominador y nos da 0.5145 ACK. Con esto yo ya tengo todas las fuerzas en forma de vector. Ahora sí puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? Aquí es 0. A ver, aquí es 0. Aquí tengo CD. Aquí es 0. Y aquí tengo 0.5145 AC. Listo, como que tengo dos incógnitas, no puedo resolver. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? En Y tenemos la de acá. Aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0.6860 AC. Tengo menos 666.6667 libras más 0.6860 AC igual a 0. Despejo. Este valor que está restando pasó a sumar. 0.6860 que está multiplicando pasa a dividir. Divido y la respuesta nos dio positivo. ¿Qué significa? Que AC tiene un valor de 971.8173 libras. Como salió positivo y expresando de forma correcta, AC tiene un valor de 972 libras a tensión. Y vamos a aplicar la última ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerza. Con este valor de AC, yo puedo reemplazar acá para encontrar CD. Reemplazo. ¿Qué valor tiene AC? Aquí lo coloco con todos los decimales. 971.8173 libras. Multiplico, esto nos da 500 positivo, despejo CD, 500 pasa a restar. Entonces, como CD quedó negativo, ¿qué significa? Nuevamente coloco abajo CD igual, ya le coloco como positivo y agrego la letra C, que significa que está a compresión. ¿Sí? Como ya está a compresión, se sobreentiende que este valor es negativo. Y listo, ya tengo la fuerza en el elemento CD, que ha sido 500 libras a compresión. Me falta aplicar la última ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Z. ¿Qué fuerzas tengo en Z? Revisemos. 200 libras positivo, 0, menos CF y menos 0.5145 AC. ¿Sí? Esas son las 4 fuerzas que tengo en Z. Acá están. Aquí reemplazo el valor de AC, que es 971.8173. Al multiplicar, esto da menos 500. 200 menos 500 da menos 300. Despejo. 300 que está restando pasa a sumar. CF acá no puede quedar negativo en el lado izquierdo. En el lado derecho no importa, pero en el lado izquierdo no puede ser negativo. En el caso que quede negativo en el lado izquierdo, multiplico por menos 1 al lado izquierdo y por menos 1 al lado derecho. De tal forma que CF nos queda con un valor de menos 300 libras. ¿Y qué significa si queda negativo? CF es igual a 300 libras a compresión. Fíjense que hemos sacado 3 fuerzas más. Entonces, hasta el momento hemos calculado la fuerza aquí, con el nodo B acá, con el nodo C. Ahora tenemos la fuerza aquí y la fuerza acá. Perfecto. Ahora podemos aplicar, podemos hacer el nodo en el nodo D, en el nodo D, en el nodo E, en el nodo A o en el nodo F, cualquiera. De preferencia siempre vamos a escoger un nodo donde tenga 3 incógnitas, ¿sí? Más de eso no se puede resolver. Y un nodo que tenga menos incógnitas, no, porque siempre tratemos de buscar siempre 3. Porque si escogemos uno de 2, solo lo que hacemos es alargar el cálculo. Yo voy a ir en orden alfabético, voy a seguir con D. Vamos a hacer el mismo análisis. Vamos con el nodo D.
Y listo. En el nodo D, ¿qué tenía? De X, de Y y de Z. Justamente aquí tengo de X, de Y, de Z. Ingeniero, ¿por qué no dibujó de Y? Porque de Y, recuerden que nos dio 0. Listo, ¿qué más tenemos? También teníamos CD, pero CD recuerden que es una fuerza que ya hemos calculado, que justamente está acá y sabemos que está a compresión. Entonces es por eso que dibujé la flecha hacia acá, porque un elemento que está a compresión se acerca al nodo. Es una fuerza ya conocida. No es como de E a D o de F, que como son fuerzas que yo aún no conozco, pues yo no sé si están a tensión o a compresión, pero yo estoy suponiendo que están a tensión. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuemos. Primero, todo tiene que estar en forma de vector, si no, no puedo resolver. Así que, en DE, sí que tengo menos 200i, que era esta fuerza de acá. En Y, recuerden que de Y salió 0 y 300K positivo. Ahí están estas dos fuerzas. CD, ¿sí? Recuerden muy bien. En CD, por favor, fíjense en algo muy importante, ¿ya? CD, voy a tomar la forma vectorial que estaba aquí. Fíjense. Aquí tengo CD. Entonces, CD lo copio acá y reemplazo el valor de 500. Pero aquí yo tengo que ver el signo según el gráfico. Pongo 500 y recuerden, si en X va a la izquierda es positivo, si va a la derecha es negativo. Por coincidencia, CD aquí está actuando a la izquierda, es por eso que lo dejé como positivo. Pero tienen que ser muy observadores, ¿ya? Perfecto, continuemos. Ahora sí, vamos con DE, AD y DF que todavía no conocemos. Para ello, ¿qué necesito? Encontrar las componentes. Y para encontrar las componentes necesito los puntos. Muy bien, continuemos. Vamos con, en este caso, iríamos con AD o con DE, por ejemplo. DE es el más sencillo, si se fijan. DE, si yo comparo, ¿cuál se eliminaba? Se eliminaba 0i, 0i, 0j, 0j. ¿Qué me queda? Solo K. Significa que DE solo actúa en K. Es por eso que tengo acá. Déjenme un poquito más para acá. Ya. Es por eso que lo tengo acá. Acá tengo de 0i, 0j porque se eliminó. Y es decir que DE solo actúa en K. Por eso tengo DE, K. Ingeniero, ¿y por qué negativo? Porque recuerden que el signo depende de cómo lo dibujé. Como aquí dibujé hacia abajo, DE sería negativo. Vamos con el caso de AD. En el caso de AD, se eliminan las que son iguales. En este caso solo es igual 0i, 0i. Nada más. ¿Qué significa? Que tiene una componente en J y en K. Entonces formé el triángulo que está entre el punto A y el punto D. Perfecto. Perdón. Entonces la fuerza se va desde D hacia A. Entonces la componente en Z iría hacia abajo y la componente en Y iría hacia la derecha. Por eso aquí Z es negativo y en Y es positivo. ¿Qué valor coloco ahora? Las distancias. La distancia en Z es 3, la distancia en Y es 4. Calculo la hipotenusa que es 5. Y listo, ya con este triángulo calculo las componentes de la fuerza AD, que sería 0i porque se eliminó i, más esta fracción que es la fuerza en Y, 4/5, cateto sobre hipotenusa, ADJ, menos cateto sobre hipotenusa, 3/5 ADK. Listo, hacemos lo mismo con DF, que ese sí tengo. Comparé el punto D y F y ¿cuál se eliminó? Solo se elimina J. Significa que tengo una componente en I y en K. Entonces recuerden, entre D y F, aquí está el triángulo. La fuerza, como supongo que esta tensión, empieza en D y se dirige hacia F. Entonces aquí sería la componente en Z, que como va hacia abajo es negativo. Acá la componente en X, que como va hacia la derecha es negativo.
Coloco ahora las distancias, 3, 3, y saco la hipotenusa. Raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es 3 raíz de 2. Y divido en x, que sería menos 3 sobre 3 raíz de 2, me da, bueno, trabajé con decimales, 0.7071 de f, negativo. En y, como se eliminó, es 0j. En k sería menos 3 sobre 3 raíz de 2, menos 0.7071, agrego dfk. Listo. Y con esto ya tengo todas las fuerzas en forma de vector. Aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos con la sumatoria de fuerzas en x. ¿Qué fuerzas tengo en x? Menos 200 libras más 500 libras. Bueno, aquí es 0, no lo escribo. Y menos 0.7071 de f, que es lo que está escrito acá. Menos 200 más 500, 300 positivo, pasa al otro lado como negativo. Recuerden que en el lado izquierdo no puede quedar negativo, así que multiplico por menos 1 al lado izquierdo y por menos 1 al lado derecho, de tal forma que esto queda positivo, 0.7071 de f igual a 300 libras. Aquí puedo despejar df, este valor que está multiplicando pasa a dividir, divido y ya sé que df tiene un valor de 424.2681 libras. Salió positivo, que significa que está a tensión. Y expresando de forma correcta, df tiene un valor de 400 libras a tensión. Perfecto, vamos con la segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en y. ¿Qué fuerzas tengo en y? Vamos a ver. Aquí es 0, aquí es 0, acá es 0. ¿Y dónde más? Acá es 4/5. AD, recuerden que 4/5 es lo mismo que decir 0.8. Y acá es 0. Entonces, ¿qué me queda? 4/5 AD, o lo que es lo mismo 0.h AD igual a 0. Como solo tengo AD ha sido igual a 0. Listo. Vamos con la última ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en z. ¿Qué fuerzas tengo en z? 300 libras. 0. Menos 3/5 AD menos DE menos 0.7071 de F. Y es lo que tengo acá. Recuerden, tengo 300 libras menos 0.6 AD, pero como AD es 0, es por eso que eso también se convierte en 0. Menos DE menos 0.7071 de F. Pero el valor de DF ya lo tengo, lo reemplazo con el propio signo que en este caso nos dio positivo. Entonces aquí reemplacé, multipliqué y esto nos dio 300 negativo. 300 menos 300 da 0. Como resultado que el miembro DE ha sido igual a 0. Y listo, ya acabé con este nodo. Voy al diagrama de cuerpo libre para ver qué es lo que me falta. Se elimina, se elimina, se ve, se eliminó, a ver, ¿cuál conocíamos? BF, que era 0, con el nodo B encontramos el elemento de aquí, el de aquí y el de acá. Con el nodo C encontramos la fuerza aquí, la fuerza aquí y la fuerza acá. Ahora con el nodo D encontramos la fuerza aquí, en DF, en AD y en DE. ¿Cuál me falta calcular? Si se fijan muy bien, me falta calcular justo en EF y en AE. Son los dos únicos miembros que me falta calcular. ¿Dónde se chocan los dos miembros? En el punto E. Así que pues el último análisis va a ser en el punto E.
Muy bien, entonces vamos a hacer el último análisis en el punto D. Entonces, en el nodo E que teníamos, a ver, en el nodo E que teníamos EY, que después del cálculo sabemos que va a la izquierda, BE, que ya habíamos calculado en un inicio, ¿sí? Porque estaban en el nodo B. Fíjense, vamos al nodo B. BE, ya lo teníamos, que está a tensión. Estas dos fuerzas ya conocía. Mientras que EF y AE no lo conocía. Ingeniero, pero aquí también había un elemento. Sí, ¿cuál elemento estaba? Estaba el elemento, si vamos al diagrama de cuerpo libre, ED. ¿Pero cuánto dio ED? O DE. DE dio 0, es por eso que no lo dibujé. Listo. Entonces, ¿qué me quedaba? Solo me quedaba EF y AE, que como yo no sé en dónde están actuando, estoy suponiendo que están a tensión. Listo. Con esto, asimismo necesito que todo esté en forma de vector. Así que vamos a encontrar cada fuerza en forma de vector. Para ello, necesitamos los puntos. Por ejemplo, comparando... vamos a ver acá. Ya, esto de aquí sí. Se me había saltado esta parte. Ya. En el punto E solo tengo una fuerza en Y. Por lo tanto sería 0I menos, recuerden que la Y tenía un valor de 33.3333J más 0K libras. En el caso de BE, que ya era una fuerza conocida, ¿qué tengo que hacer? Primero, saber cuál es el valor de BE. Primero. Segundo, vamos a tomar el valor de BE en forma de vector que lo calculamos anteriormente, que BE estaba por acá. BE en forma de vector está acá. Pero esta forma solo me sirve cuando la fuerza está iniciando en B y se dirige hacia E. Si es que la fuerza empieza en B y termina en E, me va a servir esto. Pero fíjense qué pasa acá. Por eso lo copio. Esto de aquí sí lo copio. Ya, esto de aquí me va a servir. Siempre y cuando la fuerza se dirija de B hacia E. Pero ¿qué está pasando acá, futuros ingenieros? El punto E está aquí. Y el punto B está acá. Está yendo en sentido opuesto. Por eso tienen que tener mucho cuidado. Si es que va en sentido opuesto, utilizamos exactamente la misma forma, pero cambiamos de signo, porque está yendo al revés. Ahora va de E hacia B. Entonces sería, arriba era 3/5 positivo, acá es menos 3/5 BE en I. En J arriba era menos 4/5 BE, aquí es más 4/5 BE J. Y en K era 0. Que ahí no hay mayor problema. Y ahora sí, reemplazamos el valor de BE, que era 500 libras, nos da menos, la BE en forma de vector nos da menos 300I, más 400J, más 0K libras. Vamos con AE. Vamos con EF. Asimismo comparamos el punto E con el punto F. ¿Cuáles son iguales? 0J, 0J, 0K, 0K. ¿Cuál quedó? Solo en X, en la componente Y. Por eso que EF es igual a EFI más 0J más 0K. Ingeniero, ¿por qué negativo EF? Porque depende cómo lo dibujé. EF dibujé en X hacia la derecha. Entonces en X recuerden que la derecha significa que es negativo. Y al final lo mismo hago con AE. Comparo los puntos AI, E, se elimina 0I, 0I, 0K, 0K. Solo queda J. Por lo tanto significa que AE solo actúa en J. Por lo tanto es 0I más AEJ más 0K. Ingeniero, ¿por qué AE es positivo?
porque AE es en Y, y en Y está yéndose hacia la derecha. Y cualquier fuerza que vaya en Y hacia la derecha se considera positivo. Y listo, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? 0, menos 300 libras, menos EF y otro 0. Despejo, 300 que está restando pasa a sumar. EF, mejor dicho, la variable no puede quedar negativa en el lado izquierdo. En el caso que quede negativa, multiplico por menos 1 al lado izquierdo y por menos 1 al lado derecho, o lo que es lo mismo, todo cambia de signo, y F tiene un valor de menos 300 libras. Como sale negativo, ¿qué significa? Que EF tiene un valor de 300 libras a compresión. Vamos con la segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Menos 33.3333 libras, más 400 libras, más 0, más AE. Y listo. Restamos, nos da 366.6667 libras. Despejo AE, aquí está sumando, pasa a restar. Como nos dio negativo, ¿qué significa? Que está a compresión, así que quito el signo, expreso de forma correcta y AE tiene un valor de 367 libras a compresión. Como ya está a compresión, se sobreentiende que este valor es negativo. Y listo, futuros ingenieros. Con esto hemos terminado el video y hemos calculado la fuerza en todos los elementos de la armadura espacial. Y bueno, futuros ingenieros, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente.